¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas diferencias entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas? Este es un tema fascinante y, a la vez, polémico que ha marcado la historia del cristianismo por siglos. En este video, te llevaré a un viaje revelador, desde los orígenes de ambas tradiciones hasta su impacto en el mundo actual. Descubrirás cómo nacieron, qué las divide en doctrina y práctica, y cómo han influido en la sociedad de maneras que tal vez nunca imaginaste. Prepárate para explorar una historia llena de fe, debates y cambios que siguen moldeando el panorama religioso de millones de personas. Quédate hasta el final para entender esta historia como nunca antes te la han contado. Para entender la historia de la Iglesia Católica, debes remontarte a los primeros días del cristianismo, cuando Jesús reunió a sus discípulos y les confió la misión de extender su mensaje. Según la tradición católica, Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, fue designado como el líder de esta comunidad emergente, convirtiéndose en el primer papa. Esto marcó el comienzo de una organización que se desarrollaría durante siglos. En los primeros 3 siglos los cristianos enfrentaron una intensa persecución bajo el Imperio Romano. Sin embargo, en medio de este sufrimiento, surgió una estructura jerárquica basada en obispos, presbíteros y diáconos que aseguraron la continuidad de la fe. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y allanando el camino para su influencia en el imperio. Eventualmente, bajo el emperador Teodosio en el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Desde entonces, la Iglesia Católica se consolidó como una institución centralizada, con Roma como su núcleo y el Papa como máxima autoridad. Los concilios ecuménicos, como el de Nicea en 325, fueron esenciales para definir la doctrina, incluyendo la naturaleza de Cristo y la Santísima Trinidad. Además, los sacramentos, la veneración de los santos y el establecimiento de la Eucaristía, como elemento central del culto, se convirtieron en pilares de la práctica católica. A medida que el Imperio Romano cayó en el siglo V, la Iglesia asumió un rol estabilizador en Europa, influenciando la política, la educación y la cultura. Para el siglo XI, esta influencia se había expandido a través de las cruzadas, misiones y la conversión de reyes y pueblos enteros. Esta estructura sólida y centralizada sentó las bases para lo que, siglos después, sería cuestionado por los reformadores protestantes. La Reforma Protestante y el surgimiento de las iglesias evangélicas. El surgimiento de las iglesias evangélicas tiene sus raíces en uno de los momentos más transformadores de la historia cristiana, la Reforma Protestante. Este movimiento, que comenzó en el siglo XVI, fue una respuesta directa a lo que muchos consideraban corrupción y abusos dentro de la Iglesia Católica. Tú puedes imaginar un tiempo en el que la autoridad papal era incuestionable y los fieles dependían completamente de la jerarquía eclesiástica para su vida espiritual. En este contexto, la venta de indulgencias, que ofrecía la remisión de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en uno de los catalizadores del cambio. Martín Lutero, un monje alemán y teólogo, se alzó como la figura central de este movimiento. En 1517, clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando la autoridad del Papa y las prácticas corruptas de la Iglesia.
Lutero argumentaba que la salvación no podía comprarse ni ganarse mediante obras, sino que era un regalo gratuito de Dios, recibido únicamente por la fe. Este principio, conocido como sola fide, solo por la fe, se convirtió en uno de los pilares del protestantismo. A medida que este mensaje se propagó, otros reformadores como Juan Calvino en Suiza y Ulrico Zwinglio en Zúrich ampliaron el alcance del movimiento. Calvino, por ejemplo, introdujo la doctrina de la predestinación y enfatizó la soberanía absoluta de Dios. En Inglaterra, la ruptura con Roma fue encabezada por Enrique VIII, quien estableció la Iglesia anglicana tras no obtener la anulación de su matrimonio. Las iglesias evangélicas nacieron del deseo de regresar a una fe basada exclusivamente en la Biblia, eliminando lo que consideraban añadidos humanos, como la veneración de santos, el celibato clerical y la autoridad papal. Este énfasis en las Escrituras dio lugar al principio de sola escritura, solo la Escritura, que sostiene que la Biblia es la única autoridad infalible en asuntos de fe. Con el tiempo, las iglesias protestantes se diversificaron en numerosas denominaciones, incluyendo bautistas, metodistas, presbiterianos y, más recientemente, movimientos evangélicos pentecostales y carismáticos. Este crecimiento trajo consigo un enfoque más dinámico y personalizado en la relación con Dios, transformando profundamente la práctica cristiana en el mundo. Diferencias doctrinal.